Lalo Plasencia. Acuérdense de seguirme en todas las redes sociales. El canal de YouTube está ampliándose y creciendo cada vez más con un montón de recetas, conversaciones y un montón de entrevistas. Váyanse y suscríbanse a Es Lalo Plasencia en MX. Va a estar muy fácil de encontrarme. Y si no, bueno, aquí ya nos estamos viendo directamente en Instagram, en Conexión Gastronómica Total Play MX, y vamos a comenzar con un padrino, así como yo le voy a regresar el favor, porque si bien es cierto que no fui el primer invitado, sí fue el primero que transmitió hace ya un par de meses, cuando comenzaba todo este asunto de las cuarentenas al otro lado del mundo. Nacho Oropesa estaba abriendo un espacio nuevo que se llamaba La Hora de la Caña. Yo ya le dije que nos tiene muy abandonados en México con este proyecto que era interesantísimo de conversaciones gastronómicas, pero aprovechando este ritmo de trabajo, aprovechando estas necesidades que tenemos de seguir conectados, la verdad es que doy la bienvenida a quien será el padrino de este nuevo contenido que va a estar de aquí hasta octubre, prácticamente 2 veces al mes, Conexión Gastronómica Total Play MX, en el que voy a estar conectándome con diferente gente del medio. No todos de ellos van a ser los ultra famosos o los que ya todo el mundo ha visto y conversado. Lo que quiero es demostrar que en el gremio gastronómico existe una cantidad de gente tan valiosa que lo que tenemos que hacer es darle voz, conectarnos con ellos. Y aprovechando banda ancha, aprovechando 150 megas de subida y bajada, querido amigo Nacho Oropesa, chef Nacho Oropesa, desde Madrid, en España. Son las 7 de la noche, me parece que son allá. Así es que te doy la bienvenida y gracias por apadrinar este nuevo contenido, amigo. Perfectamente. Ok, pues antes que nada, muchas gracias, en verdad, por hacerme tu padrino. En verdad es un honor, sabes que te quiero mucho, te estimo mucho y gracias por este proyecto, tú que siempre haces proyectos interesantes y que siempre nos estás generando contenido muy importante, pues gracias, me siento honrado, mira, se me enchina la piel. Muchas gracias. Conexión Gastronómica Total Play MX a partir de ahora se va a convertir en un espacio en el que vamos a reflexionar sobre temas puntuales de gastronomía, sobre cosas que estén alrededor de la cocina, evidentemente, y una de esas cosas es hacer cocina mexicana fuera del origen, hacer cocina mexicana a 8,000 kilómetros de distancia, hacer cocina mexicana en una España que está demandando cocina mexicana bien hecha, sabores puntuales, frontales, formales, sin retos, sin tapujos, sin mezquindades, sin taparrabos, yo digo, sin trenzas, viéndolos a la cara y diciéndole que el mundo es nuestro a través del maíz, el frijol, el chile y la calabaza. Mexicanidad fuera del origen. ¿Qué te significa esto? 8,000 kilómetros de distancia, querido. Wow, pues muchas pláticas contigo. La verdad me recuerda mucho a muchas pláticas y muchas horas en la banqueta de la casa platicando, ¿no? Platicando, reflexionando. Y yo creo que esta parte del origen de lo que tú dices, cuando me metí mucho a la neurociencia, es entender el origen, entender las raíces, el por qué tenemos raíces, por qué tenemos sistemas de pertenencia. Y que tengo la fortuna de estar aquí en España, tú también la tuviste, y darte cuenta de que falta esta parte de conocimiento, esta parte del lenguaje, de la tradición, del origen, de las bases, de que sí, que está muy bonito que, como tú dices, nos vean con las trenzas, con los luchadores, con toda esta parte, pero que también hay un México bastante interesante, un México academizado, un México que ha estudiado, un México que ha investigado, un México que ha retado, nuevas generaciones de cocineros que no se han quedado con lo mismo, que simplemente han investigado, que se han preguntado, que se han cuestionado, que se han sentado a ver el origen, a tocarlo, a palmarlo, a investigarlo, a tecnificarlo, y que realmente eso es lo que se necesita dejar o sembrar acá en España. Yo creo que se viene una buena revolución, creo que hay cocineros que han entendido este gran mensaje de lo que ha pasado en nuestro país, y bueno, yo pongo un poquito de mi grano de arena para desde mi trinchera poder decir que México no somos trenzas, no somos luchadores, no somos esa parte que se nos tiene estigmatizado, ¿no? Que somos más, que hay investigación, que hay técnicas de chiles, que hay técnicas de carnitas como la que haces tú, que somos difusores también del trabajo de mucha gente como tú, como otros grandes cocineros que han hecho grandes aportaciones a la gastronomía, y pues yo me siento con mucha responsabilidad, es muy cansado a veces, pero bueno, es algo bonito.
Vamos a entrar en materia porque al final, digo, para que quiera conocer un poco más de Nacho, síganlo en sus redes sociales y pregúntenle directamente. Pero Conexión Gastronómica Total Play se trata de ahondar en ciertos temas, de rascarle un poco. Primer pregunta, que eso es algo que a mí me pasó mucho cuando estuve yo allá. ¿Qué se siente hacer cocina en México y qué se siente hacer cocina mexicana en México y qué se siente hacer cocina mexicana fuera de México? No como un evento, no en un eventito o en un eventote, no en un festival, no. O sea, de manera puntual, diaria, cotidiana, ¿cuáles son las diferencias reales, sostenibles? Me vas a decir los productos, pero evidentemente vayamos más allá de esas. Entre hacer cocina mexicana, como la que tú hacías en Puebla, en Monterrey, en Veracruz, en todos los lados donde has estado, en Guadalajara y demás, o Tampico, a hacerla a 8,000 kilómetros de distancia. Uf, pues es un gran reto, porque yo creo que reflexionando las dos son complejas, porque cuando estás en México, pues compites con tu mamá, con tu abuelita, con la tía, que yo lo hago así, que yo lo hago acá. Y cuando tú lo haces fuera de España, pues compites también con la información, con lo que se cree, con las cuestiones culturales, que yo soy español, he viajado a Cancún y yo lo hago así, con los primeros mexicanos que han llegado y que no, yo soy mexicano, yo lo hice acá y quién me va a venir a enseñar este chamaquito, ¿no? Y con la gente de España que no conoce realmente los sabores y que piensa que es una cosa de una forma y no es así. Entonces, para mí, ¿Personalmente te significó algo? sí, mucho. O sea, ¿personalmente te mueve cosas o te movió cosas? Sí, el primer año fue muy duro para mí. El primer año que yo estuve en España, que estuve en este restaurante, fue muy fuerte porque estábamos en una zona especial de fuera de Madrid, que es una zona residencial, La Moraleja, tú la conoces, y pues hay gente bastante pija, ¿no? Entonces, esta gente pija pues ha viajado, conoce otros tipos de restaurantes. Entonces, confrontar con recetas para mí muy naturales, como una picadita, como una memela, como un recado negro, pues para la gente le complicaba porque decía, pues esto no es, ¿no? O el tema del famoso mole, ¿no? Que cuando ellos dicen que, que el mole es chocolate y piensan que se van a comer una barra de chocolate, desde ahí la complejidad, ¿no? Yo creo que tú también lo viviste, ¿no? Entonces, para mí sí fue un año de aceptación, de duda, de cuestionamiento, de bilis, por eso me operaron hace 2 años de la vesícula, porque fue enfrentarte a, no, así se come, luchar con los meseros, luchar con la rentabilidad del restaurante, que también lo debo de entender, ¿no? Pelear con los productos, pelear con el entorno, sí, sí fue muy complicado, la verdad. Y ahorita ya más o menos lo sé tropicalizar, lo sé manejar, sé cambiar algunas recetas, sé entender el paladar del local, sé generar curiosidad, pero sí fue un proceso de un año muy, muy fuerte y, y creo que es más complicado, pues sí, acá, yo creo que es más complicado acá. ¿Consideras conmigo que uno de los retos más importantes es, lo dijiste muy bien, tu competencia en México puede llegar a ser un Oxxo, un puesto de quesadillas, digo, y un Oxxo porque a lo mejor estando en Tijuana, de los mejores burritos que yo he comido, a ver, también salve sus cosas, ¿no? Fue en un Oxxo saliendo del aeropuerto, qué bocadazo de burrito me comí esa vez, y la verdad es que lo recuerdo fervientemente. No significa que sea el mejor burrito, pero sí estoy diciendo que está muy bien hecho porque estos supermercados como Oxxo lo que hicieron fue crear una barra en donde estar sirviendo burritos de chicharrón en salsa verde, burrito de carne seca, en fin. Pero sigue siendo la competencia también tu tía, tu hermana, tus primas, alguna región, algún otro cocinero, el Instagram y demás, pero estamos como protegidos, ¿no sientes? Como estamos como en un halo de protección. Cuando salimos, es el momento del reto, es el momento de probarnos a nosotros mismos y empezar a cuestionar cosas. ¿Qué fue lo primero que te cuestionaste cuando llegaste a España? ¿O qué ha sido lo que te has cuestionado durante todo este tiempo alrededor de tu estancia allá? Que ya son casi 4 años, ¿no? Hasta donde yo recuerdo, sí, cuatro, 4 años y medio. 4 años y piquito. Sí, sí. ¿Qué has mantenido como reto? ¿Cuáles fueron tus confrontaciones? Es decir, más allá de tus seguridades, que esto hablando en términos neurocientíficos y psicoemocionales, tiene que ver concretamente con aquellas sentido de pertenencia. ¿Qué fue lo primero que rompiste? Primero entender cómo se entendía la cocina mexicana acá. Primero fue entender dónde estaba parado.
entender qué era el mercado como producto, como la restauración en sí, cómo se movía, y después qué es entender la cocina mexicana para difundirla. Pero personalmente, Nacho, ¿hubo algún quiebre, alguna ruptura? ¿Hubo alguna confrontación de alguna seguridad personal? Hablando no de seguridad de sexualidad, ni mucho menos, estoy diciendo de seguridades gastronómicas, querido amigo, no te vayas por otro lado. Sí, sí, claro. Claro que fue la duda de decir, realmente entiendo la cocina mexicana. Realmente cuando mucha gente me cuestionaba sobre el mole y no, esto no es el mole porque yo he ido y todo, y dices, manches, si yo lo cociné con mi abuela, yo hice esto, yo hice el otro, o sea, cuestión. O sea, la pregunta es de mi abuela no tenía razón, Sí, mi abuelo no tenía ¿no? razón, o sea, con los chiles en nogada, o sea, muchas cosas que sí era como que, ah, Chihuahua, creo que estoy equivocado, ¿no? Creo que no sé de cocina mexicana. Claro, claro que fueron muchas dudas, creo que muchas veces lo platicábamos, creo que muchas veces te agarraba la llamada y comentábamos, y tú lo estabas viviendo a unos kilómetros de acá de Madrid, ¿no? Y en una región tan fuerte como es Andalucía, pero sí, claro, más que nada fue qué lenguaje yo tenía o qué concepto tenía la cocina mexicana, porque después de un año era platos rechazados, gente que me decía, no, cámbiala así, cámbiala acá, probar una cochinita y decir, esto no es una cochinita pibil, y que la gente, sí, esta es la cochinita de acá, o sea, sí, fue preguntarme si realmente yo sabía cocina mexicana. Creo que esa fue la confrontación. O sea, el tema de la seguridad del conocimiento, y eso es lo que a mí me encanta, porque esa es la primer gran puerta para que una persona fracase o se transforme. Esto es una confrontación que no todos estamos acostumbrados a hacer, porque no todos están dispuestos a someter sus seguridades y su ego a esta revisión sobre aquello que no saben. Y eso es algo que se los dejamos de tarea para todos aquellos que han hecho cocina mexicana fuera de México o que siguen haciendo aquí y que quieren hacer algo fuera. Y hablando de eso, voy a leer una pregunta de un acapulqueño de cepa, de muy cepa, que se fue a hacer cocina mexicana en Francia, fuera de París, alrededor de 4 horas de París, muy cercano a Lyon. Y dice Javier Reinada, un gran saludo amigo, ¿qué tanto producto en porcentaje consideras que manejas en tu cocina que puedes llamar nativo mexicano? Es decir, como de aquello que te llevas o que importas, nomás que consideremos que ahora ya hay muchas cosas que se hacen allá, ¿no? Sí, mira, algo que me ha sorprendido mucho y que lo hizo ahorita en Casa de México, encontrar hoja santa o encontrar chaya, encontrar epazote, pues, dices jalapeños. Ese es otro mundo, ¿eh? Ese es otro mundo ya. Ese es un mundo muy distinto al que le tocó a Patricia Quintana, al que le tocó a Gerardo Vázquez Lugo, al que le tocó al mismo Roberto Ruiz en Punto MX. Es otro mundo. Cuando tú me dijiste que conseguías hoja santa, yo fui el primero que te dijo, ¿y de dónde la sacan? Porque esto realmente es imposible traerlo, pero ya hay cosas allá adentro. Es decir, ya hay sembrado, ya hay producción nativa. ¿Qué porcentaje en tu cocina tú crees que ese producto está basado en términos, o sea, en qué porcentaje tu cocina descansa en el producto nativo mexicano versus la técnica? Pues Por poner un número. yo creo que sí, un gran porcentaje que ha sido el reto después de ese año de crisis existencial como cocinero. Yo creo que trato de que llegue a un 70, a un 80%. Obviamente trato de buscar el producto, trato de buscar los ingredientes de México, la exportación que están trayendo. Hay gente que ya está trayendo chile más seco, pero más fresco, ¿no? Porque el que nos traían era casi De piedra. mejor calidad, sí, De definitivamente. Sí, mejor sí. calidad, los productores que están haciendo, están sembrando maíz, maíz blanco, tomatillo, chile jalapeño, que cada vez se están preocupando más porque el ADN de ese producto sea lo más parecido a lo que se produce en México. O sea, sí, hay mucho, mucho producto y que también la gente lo entienda, ¿no? Que la gente lo valga, porque algo que también me he topado y que lo que dices es que la cocina mexicana es barata, un taco de 1 euro, ¿no? O sea, pues, vamos comida al mexicano, el clásico, vamos al mexicano. 1 euro es barato y cuando tú ofreces un O sea, plato, ya estamos compitiendo oficialmente con los con los estos shawarma, ¿cómo se les llaman? es correcto, Los que se comen en todos lados. Ah, mira. total. Por eso pasa en las capitales más grandes, porque al final en otros lugares como en Andalucía no tanto, aún no. Entonces, quiere decir que ya se están haciendo cosas mal hechas allá.
Pero aquí la pregunta, fíjate bien, y esto es algo, una trampa cultural. La pregunta aquí sería, ¿qué tanto en realidad lo hacemos mal aquí y entonces nos llevamos ese mal hábito allá? Y entonces ponemos un taco a €1 que son 25 pesos. Aquí por 25 pesos puedes llegar a comer hasta 3 tacos, dependiendo en dónde y la calidad, evidentemente. Estamos haciendo la comparación. Pero en Tijuana, un taco de birria en toda regla te cuesta $1, 22, 23 pesos. ¿Qué significa esto? No estaremos repitiendo vicios, no estaremos repitiendo, no hemos protegido nuestra cocina en términos de límites máximos y mínimos para que cuando salgamos del origen hagamos unos tacos tan fregones, güey, para que cuesten lo que sí tienen que costar y que no estemos comparados con vamos a comer al mexicano porque nos sobró dinero y no queremos ir al McDonald's. ¿Sí me explico? O sea, sin caer en este rollo de que el único lugar mexicano es una estrella Michelin.mx y Hoja Santa, o en tu casa, o sea, o todos los que tú consultas y tus proyectos, o la taquería de un euro. ¿Me explico el polo? O sea, ¿me explico como esta situación? ¿No será que estamos cagándola en algo como cocineros mexicanos? ¿No será que estamos realmente equivocándonos en algo? Yo creo Pregunto. que sí, Lalo, yo creo que yo a lo que pienso es la valoración de nuestra propia cocina, como nosotros mexicanos defenderla, porque también a veces se quejan de Punto MX, ¿no? Y es muy caro para lo que venden un taco de 20 euros, ¿no? Pero yo creo que la valoración del producto y del ingrediente, que entienda el español o el consumidor que una hoja santa a mí me la venden en 5 euros, ¿no? La pieza. La pieza. ¡Puaf! Entonces, ya desde ahí estás hablando de un producto caro, ¿no? O sea, estás hablando. No, bueno, carísimo, bueno. Entonces, yo darme el lujo de utilizar un producto de 5 euros, pues obviamente tengo que agrandar mi costo, ¿no? Del platillo, ¿no? Entonces, que desde ahí que la gente entiende el valor, lo que hice en Casa México y gracias a lo que tú has hecho, ¿no? La valoración de los chiles. No valoran acá el chile, o sea, que lo hemos hablado, agarran, lo queman, como sea, pues es chile, chile, ¿no? Chile seco. Entonces, esta parte de academia, esta parte de educar, que entiendan que la cocina mexicana, hay una, no está conectada ahorita, pero hay una española que he entrevistado mucho, Esther, que le invité a una plática el sábado y lo decía, es que ustedes tienen una cultura, créanselo, o sea, el valor que nos interesa, que acababan de hacer de Pedro Subijama en extamalización. Entonces, debemos darle el valor y llegar y nosotros como empresarios o como cocineros decir, mi cocina vale esto. Pero te encuentras esta parte de la historia del conocimiento y te encuentras a la industria que han visto un modelo de negocio muy rentable y que vender un taco de €1 genera mucho dinero y que genera modelos de negocios que cada vez se abren porque dicen vamos a vender. Perversos, perversos. Aquí no tiene la culpa el niño, sino quien lo hace compadre. Perdón por la frase, pero es que así es. En el momento en el que nosotros estamos permitiendo esas cosas, es porque aquí mismo no las hemos protegido. Díselo a un francés a ver si no se pone tonto con las reglas de sus productos y de sus denominaciones de origen. Mira, Conexión Gastronómica Total Play, la primera edición se está poniendo buena. Voy a empezar a leer unos comentarios, si me lo permites, Nacho. Dice Jazz Espino, es el mismo shock de un español que viene y come una paella o un japonés que come un sushi, mar y tierra. Totalmente de acuerdo. Luego nos quejamos mucho, pero somos muy puristas nosotros fuera de México, pero hacemos unas cosas terribles. Stephanie Díaz, mira, dice, no vamos lejos, sin salir del país nos topamos con tanta diversidad de cómo preparar platos, que en general se consideran como clásicos de la cocina mexicana. Tamales, tacos, moles, salsas, correcto, Steph. Dice The Gloucester, inmigrantes en los Estados Unidos tienen una memoria gustativa más vieja. Y dice, y comparan todo o tienen todo comparado versus estándares más viejos. Claro, cuando tú migras tienes un estándar gustativo, y esto es una muy buena intervención de The Gloucester, dice, lo que nos pone y ahora hablaremos de eso, este perfil gustativo o este perfil, esta cultura, estos sabores, aromas, texturas que tenemos bien integrados como cultura, tenemos que trasladarlas técnicamente y no necesariamente depender del producto, porque ahí es donde te empiezas a preguntar, ¿no? Es decir, tengo que traer una ajonjolí cuando tengo aquí ajonjolí. O sea, cuando tengo que traer un cacahuate para producir un encacahuatado, o en realidad es el asunto de la técnica lo que me va a permitir demostrar y llegar a un punto máximo de sabor.
¿No consideras esto, querido amigo? O sea, yo creo que ahí hay un temita. Dice Stephanie, junto a esto mismo que comentan, cada quien se apega a sus raíces, a lo que uno ve y crece con ello, los sabores e incluso la manera en la que se come. Correcto, pero yo siempre he creído que hay límites, es decir, hay límites máximos y mínimos. Y creo yo que tú y yo lo hemos hablado, Nacho, en la primera hora de la caña, primera o segunda hora de la caña a la que me invitaste, según yo lo hablamos, hasta donde yo recuerdo Sí, en sí. estos como límites máximos y mínimos de esto. Stephanie Díaz dice, cuando llegué a Monterrey, lo saben, porque aparte fue compañera de trabajo, el choque de mi cocina de cuna, que es la veracruzana, se vio ofendida al ver productos platillos regios con cosas que ahora ya disfruto un poco más. Claro, pero ahí hace un tema de apertura. Si tú llegas como foráneo, el mundo no se puede adaptar a ti. Eso es un hecho. Es decir, nosotros no podemos ir contracorriente. Me acuerdo perfecto en un menú que dimos en Jerez de la Frontera, en donde yo, mi cocina basada en el sexto sabor, en técnicas de los chiles secos mexicanos, hacemos un mole marino, incorporamos productos del mar, el mole dentro de la mezcla tenía, además de muchos de los chiles y los otros ingredientes, tenía salicornia y tenía caldo de pescado. Se sirvió con un atún de almadraba de las costas gaditanas. La gente salió diciendo que, ¿por qué no picaba? Dice, a ver, pruebe primero esto y luego ya le ponemos picor, ¿no? Dice Jazz Espino, como Mikel Alonso llega a México a nombrar su cocina gachupa por la mezcla de ingredientes endémicos. Sí, bueno, eso es un proceso más largo, Jazz Espino, el tema de la cocina gachupa, ya hablaremos con mi querido Bruno Teiza también, que está en País Vasco, pero la cocina gachupa tiene un mayor recorrido, no solamente entre Bruno, es Bruno, Mikel y un grupo más grande que denomina esta referencia. Del otro lado, nosotros no podemos hacer cocina gachupa porque no lo hemos nombrado así. Además, tiene un término más viejo, pero estamos en las mismas circunstancias y ya lo verán en la próxima conexión gastronómica con Bruno Teiza. Tepehuani dice, ya en España los productos locales se han emparentado con mexicanos producen chiles o hierbas mexicanas que colocan. Bueno, pues eso es marihuana seguramente. La comida mexicana se escribe con X. Los españoles son fans de la comida mexicana con J y eso es una mamada. Estoy de acuerdo. Pero bueno, es un uso lingüístico que yo me peleé hasta el cansancio. Y la primer gran defensa, eso es algo que hablaremos, Nacho, la primer gran defensa de nosotros como mexicanos está en el lenguaje. La segunda está en la gastronomía. En el momento en el que alguien empieza a cefear y lleva 45 minutos en el aeropuerto de Barajas, ya tiene un problema, ¿no? Así Jazz es. Espino, ay, se me pierden, perdón. Dice, Sukair, es un placer escucharlos hablar de la gastronomía mexicana. Igualmente, eh, se me están perdiendo, querido amigo. A ver. Ah, sí, dice, Jazz Espino, ¿hasta qué punto haces lo que puedes con lo que tienes? O te ostentas de auténtica cocina mexicana comunicando todo lo que implica tener ingredientes, técnicas, etcétera. Perdón, pero es que la técnica de la paella es una o del socarrat es uno y si tú tienes unos ingredientes que corresponden a una región, aplicas esa técnica y reproduces o replicas en un porcentaje mayor o menor una cocina y un sabor. Pero si no tienes ordenada una técnica, ¿de qué te sirve tener los productos? ¿De qué te sirve tener maíces criollos morados crecidos en las llanuras españolas si no tienes idea de cómo nixtamalizar? El viaje son las técnicas. A todos los que se van conectando, muchas gracias. Iraz Iriani, muchas gracias. De Gloucester dice, something very strange. Algo muy extraño pasa cuando pones la tortilla debajo de la comida. Por ejemplo, las personas no les importa pagar $18, supongo, por scallops, vieiras grilladas o parrilladas, pero si lo sirven en una tortilla, la gente se enoja. Condiciones culturales, ¿no, amigo? De quién está encima y quién está abajo y quién, sobre todo, quién conquistó y quién no, y sobre todo estos traumas que tenemos todos de unos lados y del otros, que eso hablaremos de cultura en la segunda mitad de Conexión Gastronómica Total Play. Termino con este comentario de, creo que lo que hay que hacer más concretamente es coincienzar del respeto a la cultura gastronómica de cada procedencia y que todos nos eduquemos en los sabores que desconocemos y entre todos, y ahí se quedó el comentario. A Luis Ronzón, a todos los que se van a todos los que van conectando, muchas gracias. Dice de Gloucester, en efecto, cuando la gente se enoja,
es un estándar doble, o sea, como una doble moral. Ole, ole, ole. Ole, ole, ole. A ver, exacto. Tenemos, Chapo. tenemos una cocina, tenemos este problema. Tenemos una cocina que, fíjate, no sé cuántos años tiene tu mamá. La mía nació en el 60, en 1960. Ujú. O sea, va a cumplir 60 años, ¿cierto? Sí. O ya cumplió 60 años. Bueno. Mi mamá, por la edad que tiene, debiera ser abuela. Para más que mi hermana ni yo le hemos dado la gracia de heredar, ¿no? Tu mamá estará más o menos por las mismas. Yo creo. Tu abuela ya falleció. La mía también. Las personas, vamos a ir sumando cosas, ¿eh? Las personas que nacieron alrededor de 1982, como es mi caso, y tú que eres un año más grande que yo, en el 81, resulta que tenemos hoy 38 y 39 años. Y dentro de 10 años tendremos 48 y 49. O sea, oficialmente ya estaríamos en la edad de abuelos. Pero ¿qué pasa con todas esas mujeres que nacieron, o mujeres y hombres que nacieron en 1981-82? O sea, los millennials o centennials, y si nos ponemos un poquito más exagerados, llegaremos hasta el año 2000, en donde cuando ellos estén en 2050 cumplirán sus 50 años y no aprendieron más que a perrear. Porque sus abuelas ya estaban muertas o porque sus abuelas estaban muy viejas, porque aparte se dedicaron tal vez a trabajar, porque a lo mejor renunciaron a sus cocinas, a lo mejor renunciaron a sus patrones culturales que no les permitió transmitir. Pero no ha pasado eso con Francia, curiosamente, desde Carême, cuando le puso nombre y apellido a las salsas en 1700 y pico. No, perdón, en 1800 y pico, o sea, despuesito de la Revolución Francesa. No ha pasado eso con España después de que ordenaron su cocina por ahí de los 60. Me preocupa mucho. Yo ya sé por dónde voy, porque la pregunta siempre es la misma y la respuesta siempre es la misma. Pero, ¿qué sientes cuando te estoy diciendo que muy probablemente las madres de hoy, las abuelas del mañana, no les importa la cocina mexicana, pero es que tampoco hacemos nada porque les importe? No se las pusimos fáciles. ¿Dónde va a estar el respeto y dónde va a estar la cocina mexicana en 2030? ¿Te has puesto a pensar esto? Sí, sí, creo que me he puesto a pensarlo y creo que lo hemos practicado también, porque es eso, es, como tú dices, es transmitir la información y yo creo que yo lo he dicho, ¿no? Yo creo que la cocina mexicana está de moda, pero está de una moda como moda pasajera, pero no tiene orígenes, no tiene arraigo, no tiene esa esencia, no lo vibramos, ¿no? Como tú dices, esas abuelas de hoy que van a ser, no vibran porque estamos entrando en otras dinámicas, en otros modos de información, en otros sistemas de pertenencia que nos han quitado la originalidad y estamos consumiendo tanta información, estamos llegando a un mundo tan obeso mentalmente, pero tan fitness físicamente, que hemos dejado entender el origen y seguimos masas y dejamos el conocimiento, ¿no? Ese conocimiento de raíz, ese conocimiento que se transmitió, hablando de neurociencia, desde el sistema límbico, de la emoción, del apapacho, del respaldo, y ahora es del pertenecer, ¿no? De la abundancia, ¿no? De muchos excesos que hemos dejado de transmitir ese origen, ese tú a tú, ¿no? Entonces, yo creo que la labor que tenemos que hacer primero es recobrar nuestra identidad. Algo que me pasa mucho aquí y que dicen mucho los O de españoles. reconstruirla, ¿no? Perdón, pero no lo sé. A mí me preocupa que no necesariamente recuperar cuando todo está ligado o sea, cuando la identidad está ligada al folclore o a la hiper exotización a la manera de hacer un producto gastronómico, un producto cultural, llámese la señora de la trenza, llámese quien hace mezcal, llámese a esta sociedad que está ostentando un conocimiento que generalmente está relacionado con la pobreza. Pero, ¿esa es identidad? Pues no lo Pero, sé, güey. Cuando están pero, sometidos en 50 millones de personas en pobreza o pobreza extrema, ¿no será más bien reconstruir una nueva mexicanidad o construir un nuevo concepto de mexicanidad, Nacho?
Sí, total, total, estoy de acuerdo contigo y creo que también esa reconstrucción, yo lo estoy viviendo de otra forma. He podido hablar ahorita está conectado un español que vivía en México, otra que he entrevistado y que qué bonito hablan en nuestro país. O sea, me Mm. encanta cómo. Hablar de México es muy fácil, güey, y es bonito, es precioso, punto, pero Sí, 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 pero ¿cómo reconstruimos eso? ¿Cómo reconstruimos una identidad que tú también, algo que me choca, con mucho respeto, es que hablen la madre patria? Yo no creo que no es madre patria. O sea, para mí yo no veo, me lo decían, ¿cuál es tu éxito acá? No, mi éxito no creo que sea el que nada más veo a la gente, a los cocineros de gran estrella Michelin, a los ojos, ni más a ni los menos. ojos. Y mi única arma de defensa es mi origen y mi tradición y me pongo en los fogones y digo es esto. Y defiendo el chile como se debe de defender. Y defiendo los moles como se deben de defender. ¿Sí me explicó? Y con esa pasión y con ese conocimiento y con esa terquedad de saber el origen es como lo llevo a cabo. Entonces yo creo que es eso. Cuando tú conoces el origen, cuando tú te sientes identificado, generas identidad, puedes difundir. Y claro, por eso también yo alabo lo que tú haces, lo que hacen otros cocineros. Están reconstruyendo una identidad. Lo que tú hablas mucho, tecnificar, que a veces le ha costado a mucha gente. Pues tecnificas, o sea, lo que me dije en la entrevista pasada también que me hicieron, yo no doy recetas, yo entendí gracias a ti eso, que yo no doy recetas, yo soy técnicas para reaplicar una técnica. ¿Te acuerdas de esas conversaciones que teníamos que yo ponía mucho del cocinero mexicano, que tiene que ser auténtico? Me decías, no, un francés puede hacer un buen mole, sí es cierto, entendiendo la técnica. Y si la técnica la entiende el mismo mexicano, si la técnica la entiende el mismo que lo está haciendo, la misma familia, el mismo entorno, que somos una técnica, que somos una elaboración, que aplicar el chile en el metate, lo que está haciendo la reacción físico-química, todas las sustancias que están soltando, toda la exposición de sabores. Cuando entendamos eso, vamos a construir sólido, pero también no sabemos en México construir sobre sólido. Tú lo decías en la entrevista que te hice, ¿no? ¿Será porque hemos construido en un lago, en cosas que se mueven? Pues yo creo que es eso. Ahora tenemos que entender a construir en sólido y que no nos estén moviendo los temblores. Que temblor que llegue, sentirnos con bases sólidas y decir, esta es la cocina mexicana porque tenemos técnica, tenemos conocimiento, tenemos orden y esto es lo que transmitimos al mundo. Yo creo que sí tenemos que reconstruir y mucho labor, no porque seas mi amigo y mucha gente, es eso, el estar diciendo hay que reconstruir, hay que ordenar, hay que entender para avanzar. Porque lo que ustedes hacen nos ayuda mucho a los que estamos acá. Yo viví los dos retos, el reto de estar en un lado y en el otro y hacer mexicanidad justo a 8,000 kilómetros de distancia desde Cádiz durante 3 años. Y no sabes qué agradecido estuve de haber pasado por el método Quiroga, del asunto de los moles, de los chiles, del sexto sabor, porque al final me daba un lugar desde donde, un lugar de seguridad, pero seguridad que ve a los ojos al otro, seguridad que te pone de frente a una técnica francesa. Muy bien, tú tienes tu mantequilla blanca francés, tu beurre blanc. Pues yo tengo mi adobo madre. Tómalo, dame tu mantequilla, ya está. Hacemos un intercambio cultural, gastronómico del siglo XXI, respetándose el uno al otro y sobre todo teniendo la capacidad de poder hacer intercambios en la medida del mismo valor, que eso es algo que desafortunadamente, Nacho, y no me dejarás mentir, vivimos todo el tiempo cuando estamos en México, pero cuando salimos se agrava. Siempre nos estamos poniendo por debajo de un montón de otros códigos culturales que no necesariamente los tenemos muy conscientes, sino que en el trabajo de concientización y de puesta en el consciente, es decir, de sacarlo de nuestros adentros y poder demostrar que tenemos errores y fracasos, pero también éxitos y virtudes como cultura y como personas, como sociedades actuales, pero también como sociedad vieja en términos de más de 1,500 años de estancia por aquí o más de sociedades prehispánicas. No podemos hablar de identidad mexicana basada solamente en un canon, en un código que está muy lejano, muy distante de nosotros mismos. No lo rechazo. No tengo cara de nórdico, ni tú tampoco tienes cara de sueco. ¿Me explico? Yo pensé Yo que llevo no el nopal,
Hombre, tú pareces, Thor podría estar un poco celoso de tu perfil, y del mío, pero en general no. A ver, yo tengo el rostro de mi abuelo, que es de la Mixteca oaxaqueña, de un pueblo que se llama San Sebastián Tecomaxtlahuaca, Oaxaca, que es del pueblo vecino de donde nació Yalitza Aparicio, esa por la que todos ustedes, todo mundo hemos dejado hasta las narices por demostrar que se valía la pena tener a alguien así. Bueno, pues del pueblo de al lado. De exacto. El problema es que de ese mismo pueblo, y ahora que ya todos lo reconocemos, resulta que sí ya la volteamos a ver una gastronomía que a lo mejor estaba ahí pendiente de ser ordenada y entendida. A mí lo que me preocupa, Nacho, es qué estamos haciendo por construir esa mexicanidad que lleva como llave, como punta de lanza, como muestra al mundo técnicas, lo dudo, seguimos mostrando y exhibiendo en gran medida códigos culturales que son imposibles de comprender. Y uno de ellos es este asunto del folclore, de lo bello, de lo lindo, lo mágico, que es un taco y no sé cuánto. Sí, pero nos llenamos la boca de discurso y no demostramos en técnica que es posible replicar esta cocina. ¿Cómo estás construyendo tu mexicanidad contemporánea desde Madrid, querido amigo? Pues yo la construyo con mucha pasión, con mucho conocimiento, con mucha investigación, con mucho roce, con mucho trabajo de campo, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando tú demuestras que el producto que tienes, o sea, yo creo que los que utilizamos hoja santa poco somos dos, tres personas, ¿no? Y que las sepamos utilizar, trabajar, poner, cocinar, el epazote. Yo siempre en mis recetas pido epazote y soy uno de los muy pocos cocineros que ocupa el epazote, ¿no? Entonces, cuando tú retas esto, el conocimiento de decirle, miren, prueben esto, degusten esto, llamas la curiosidad. A mí me ha gustado que he llamado la curiosidad de chefs de estrella Michelin, que llegan a preguntar, que llegan a probar, que hay conceptos que Dani García va a poner un mexicano, muchos están poniendo mexicanos, cada vez se acercan más a puertas de decir, oye, ¿cómo es la parte mexicana? Pero que ya no quieren el mexicano del taco, ya no quieren otro mexicano, que están viendo otro modelo de negocio sobre una identidad. Por eso creo que estamos en un momento muy importante donde todo ese trabajo creo que sí ya empieza a replicar, ya empieza a generar curiosidad y muchos cocineros españoles empiezan a tener esa curiosidad de ir a más. Pero falta mayor proyección, mayor investigación, mayor documentación, lo que tú haces, lo que hacen otros cocineros, mayor exposición. Como esa exposición que se tuvo de la cocina española y francesa en México, se necesita que nos abran más lugares, más congresos, que se hable de cocina mexicana. Como yo siempre digo, qué padre que está que se le ponga el tapete a Arzac, a Luis Andoni, a Ferran Adrià, muy bravo. Pero también le deben de poner el tapete a Enrique Olvera, a Guillermo Vázquez Lugo, a ti, a gente que estamos haciendo cosas interesantes y que tienen que mandar un lenguaje muy apropiado a los cocineros españoles que están muy interesados en la historia, en la técnica para replicar platos de cocina de vanguardia acá en España. Creo que es una de las cocinas con mayor código de información. Están ávidos de aprender, están ávidos de que ese conocimiento ancestral y de esas técnicas y de esas metodologías, pero falta una gran difusión, falta apoyo, ¿ok? Entonces, ¿Tú crees que nos hace falta creer esta responsabilidad como mexicanos, tomar los toros por los cuernos y que nos hace falta construir o al menos proponer la construcción de una nueva mexicanidad? claro, ¿No somos valientes? ¿Somos cobardes? ¿Somos pusilánimes? ¿Qué pasa? perdón, pero sí, perdón por decirlo así, pero nos falta creérnosla. Nos Yo también lo falta creo. dejar de decir la madre patria, el español, wow, David Muñoz, Arzac, sí, padre, saludos, yo los he encontrado de mano, felicidades. Pero llego y le digo, mira, toma mi recado negro, ¿y qué, cómo es? Y a ver, enséñame, ¿y dónde lo consigo? ¿Sale? Y ponerte en los grandes escenarios y no llegar, ay, voy a estar con Arzac, Nacho Oropesa, pum, cocino, papá. ¿Les gusta? Qué bueno. ¿No les gusta? Sigo trabajando y sigo demostrando eso. Pero sí tienes que tener carácter para creértelo. No ser sumiso ante la gran potencia o la madre patria o el primer mundo. No, porque tenemos mucha historia y tenemos mucho conocimiento. Nos respetan, los tenemos que respetar, pero a partir del respeto debemos de construir cosas y no dejarnos hacer menos. Y eso creo que ha sido el objetivo de mi estancia acá, de cuando tú estuviste, es retar y generar, porque hay una gran generación y desde México también apoyar,
todo estos nuevos, porque hay muchos cocineros que están haciendo muchas cosas. Falta ese reflector de apoyo, de entendernos y apoyarnos y decir, mira, como la hora de la caña fue el proyecto que tú lo has dicho, para que la gente que me sigue aquí en España viera a un Lalo Plasencia, viera a toda la gente que entrevisté, para que vean lo que estaban haciendo. Pero también ellos, como tú haces, que vean lo que están haciendo acá. Y no nada más hay un Roberto Ruiz. Y no nada más hay un Hoja Santa. Hay un Nacho Oropesa, hay un Juan, hay una Paloma Ortiz. Hay mucha gente que está cocinando, que tú hiciste un grupo, una iniciativa muy padre, que se dejó, que estamos haciendo cocineros y que estamos juntándonos el hombro para sacar cosas. Pero sí hay que creérnoslas. Y creo que algo que tú y yo platicamos mucho en la escuela y que algo que generamos mucho es que llegamos a una generación de alumnos que se la creyeran. Y hoy en día pudimos hacer muchas cosas para que esa gente se las creyera. Entonces falta eso, que se la crean. O sea, como diría el Chicharito, ¿no? Hay que creerte cosas y cómo lo machacaron y todo, hay que creértela. Y llegar a España y decir, esta es mi cocina, tengo historia, tengo técnica, tengo tradición, así se limpia un chile, a esto sale un chile, así huele el chile, así se le puede tatemar, así se puede freír y enseñar, academizar lo que tú y yo hemos hablado muchas veces. Eso es. Sigo hablando en Conexión Gastronómica Total Play. Estoy muy contento de estar hablando contigo, estrenando este nuevo contenido y además que apadrines esta nueva manera de ir conversando. No me importa estar haciendo, ustedes saben cómo soy, reduje yo el nivel de Instagram Lives que estábamos haciendo justo como para poder concentrar en hacer mejor contenido. Y entonces a partir de hoy vamos a conversar una serie de conversaciones de aquí hasta prácticamente octubre, donde 2 veces al mes aproximadamente vamos a tener invitados, en donde vamos a hablar así, sin tapujos, de frente, con cosas muy puntuales, artistas, gente del gremio, diseñadores, fotógrafos, gente que no necesariamente pertenece al gremio o que está en el gremio, pero que no siempre tienen el reflector. Y yo te agradezco muchísimo, querido Nacho Oropesa, desde Madrid, en Hispania, que nos abras las puertas para reconectarnos después de que ustedes ya están en otras condiciones y ya se están incorporando al trabajo y nosotros estamos apenas comenzando este proceso. Vamos cerrando, querido amigo. Neurogastronomía educativa, eres de los pocos, por no decir que yo conozco al menos 3 personas que realmente se meten, no que lo tocan, ojo, sino que realmente están inmersos en el asunto de la neurogastronomía y le han hecho una disciplina. Yo, una de las cosas, brevemente, una de las cosas que más me interesa de tu proyecto, de tu perspectiva de hacer gastronomía, es unir la neurociencia, disponer conocimiento el día a la fecha, observarte a ti mismo con otros ojos para poder observar el fenómeno cultural o el fenómeno gastronómico con otros ojos. La neurogastronomía será el futuro de la gastronomía mexicana. ¿Podremos incorporarla? ¿Qué tenemos que cambiar como patrones educativos? Para irnos despidiendo, querido amigo, porque nos quedan pocos minutos y no quiero cerrar y que nos carrere este asunto. Bueno, pues sí, la verdad es un proyecto interesante, tú lo conoces, en este sillón lo hemos platicado al lado del cerebrito, esa foto épica que tenemos. Y sí, yo creo que ahorita el proyecto de neurogastronomía, que es cerebro y cocina, que es origen, es esta parte de que sí, la neurociencia es entender el origen del órgano más complejo. El ADN nos dio un cerebro donde guarda, es la caja negra del ser humano. Entonces, cuando nosotros entendamos el comportamiento humano, acabo de ver una película de los años 70 buenísima que se llama En busca del fuego, que a lo mejor tú la has visto, que habla eso del origen, ¿no? Y cuando entendamos nuestro origen, nuestra esencia, nuestro cerebro reptil que tanto te causa gracia, y que entendamos que hay un sentido de pertenencia ahí, y que hay un sentido de identidad en ese cerebro, vamos a entender por qué somos así, por qué nos comportamos, por qué tenemos esa tradición y por qué somos una cultura que le encanta a la gente, que somos una cultura de exportación. Pero antes que nada, hay que creernos nuestro origen, sentirnos orgullosos. Y a mí cada vez que me dicen es que eres un indio con el nopal acá, es para mí un halago, es como un piropo, porque sí, porque esa es mi identidad. Y esto es lo que te voy a hablar para terminar esto de neurociencia. Pues acá en España hay veces que no se siente esa identidad, que en México
sí la tenemos y el mismo español la reconoce. Entonces, creo que la neurociencia lo que nos va a ayudar, y siempre te lo digo, que me decías que de mis comentarios de neurociencia, la neurociencia lo único que quiere es aportar y es una nueva rama sobre el conocimiento del órgano más complejo que es el cerebro. Nos falta mucho por entender, sí, pero hay muchos avances. Y si entendemos el origen, entendemos nuestra realidad. ¿Qué somos como mexicanos, Nacho? Desde tu perspectiva. Digo, yo en ese sentido siempre me he clavado mucho más en el ambiente de la psicología, de la psicoemocionalidad y evidentemente de la socioantropología, es decir, de lecturas como a mí uno de los dos libros que me encantan y siempre lo diré, La jaula de la melancolía y Ajolotada de Roger Bartra, que es un sociólogo excelso, de origen catalán, pero instalado en México como uno de los grandes sociólogos que ha dado este país. ¿Qué somos como mexicanos? Es decir, desde esos códigos neurocientíficos o de esta explicación neurocientífica, ¿qué somos? Una cultura compleja, con bastante identidad, con bastante cerebro emocional, cerebro límbico, con bastante sistema racional, porque tenemos una cultura, tanto los mayas como los aztecas y todas las culturas que desarrollaron sistemas tanto agrícolas como de caza, como de sociedad, económicos, muy interesantes. Se juntan los tres cerebros y generamos una evolución. Somos una cultura muy importante para lo que es la humanidad, para el desarrollo de la humanidad, sentirnos orgullosos, pero desgraciadamente nos dejaron una impronta llamada conquista. Y al haber tenido todo, no necesitábamos evolucionar porque teníamos todo, no teníamos la supervivencia de buscar recursos y de ser inmigrantes, nos llegan y entonces nos quitan una identidad que se ha quedado en una impronta muy marcada. Cuando nos quitemos esa impronta o lo que hoy se dice quitarnos el chip y entender y valorar miles de años de tradiciones, de técnicas, de códigos, de fiestas y de todo, vamos a sentirnos orgullosos, pero depende de cada uno, depende de entender esa parte de ser mexicano, salir un poco de México, quitarnos esas vendas que nos han dado, quitarnos esa parte del mártir y decir, soy mexicano, a orgullo, tengo el nopal en la frente, me gustan las tortillas, como frijol, me encanta el picante, me echo mi tequila, pero sé degustar tequila y me enfrento en otro país y digo, soy mexicano y no tengo que pedirle nada a nadie, solo respetarlo para que me respeten. Pero entramos en esta parte del positivismo excesivo que a mí no me gusta, pero primero te tienes que querer. Y si no te quieres como cultura, pues nunca vamos a avanzar. Entonces, eso nos falta, creérnosla. Hay este asunto de las improntas, yo siempre hago una comparación con el tema de la memoria. A mí me tocó en la universidad, en el claustro Sor Juana, me tocó trabajar, cuando estaba trabajando, fui parte del Consejo de Universidad y Sociedad, del Consejo de Investigación. Y uno de los temas era el asunto de la memoria. Era una obsesión prácticamente por la universidad de hablar de la memoria. Yo hago esta como traspolación o comparativa, si se me permite hacerlo, entre lo que significa la memoria para un alemán y lo que significa la memoria para un mexicano. Cuando en menos de 50 años los alemanes tenían doblado al mundo casi 3 veces, 2.5 veces, o sea, 2 guerras mundiales y una guerra interna, porque en realidad eso fue desde 1870 hasta 1945, o sea, estamos hablando de muchos años en los que se fueron cargando el pato siempre y mejorando y distinguiéndose y ya está. Y de 1945 a 1982 más o menos, 88 que fue, 89 que fue con la caída del muro, ya habían aprendido códigos otra vez para regresar con la conquista de Europa ahora, bajo la vía capitalista económica que fue la que los venció. O los japoneses. Y ojo, de la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial, Alemania desapareció. En la Segunda Guerra Mundial, en 1945, se restablece un código que se llama, o se establece, perdón, un nuevo código de guerra que era la rendición incondicional, que renunciaba a los códigos de capitular ante el que te venció, es decir, bueno, ya me ganaste, estemos en paz. No, 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 no. Aquí te rindes y no tienes nada, güey, y te deshacemos. Destruyeron Europa.
destruyeron Alemania. Alemania no existía como país, pero en 20 años lograron recuperarse, construir una sociedad con la mitad de su país, conciliaron después del muro de Berlín, y hoy resulta que España, Francia, Italia y el resto de Europa le va y le pide préstamos a Merkel. Total. Y aquí no hemos superado algo que nos pasó hace 500 años, bendito sea Dios. O sea, es que no entiendo dónde están estas improntas y cuál es este mensaje. ¿Qué tenemos que trabajar, mi querido amigo, concretamente, puntualmente, en el diario andar, más allá del asunto de creérsela, sino en algo concreto, para ir terminando? ¿Qué tenemos que trabajar? En eso, en el sistema de creencias, ¿no? Subí una foto apenas de ciencia, de esas que a veces me critica un poco, de Merkel y del presidente actual, y de las investigaciones científicas y del conocimiento. Yo creo que debemos de cambiar primero en el sistema de creencias, en el creer, en el documentarnos, en el informarnos, y ese es en el día a día, en el generar curiosidad por nosotros. Hemos aprendido gracias a la neurociencia cómo aprende el cerebro. Y una de las grandes formas de aprender es la curiosidad. Si tenemos curiosidad por nuestra historia, tenemos curiosidad por nuestro pasado, vamos a generar nuevas formas o nuevas redes neuronales para generar un nuevo conocimiento. Curiosidad, reflexión, preguntarnos y mucha hambre de cambiar las cosas. Yo creo que ese es el trabajo día a día. Y quitar algo que tenemos muy pronto, que es el sistema de creencias. Cambiar nuestro sistema de creencias, cuestionarnos las creencias, preguntar. Hay que conciliar, ¿no? Con nuestros errores y nuestras omisiones. O sea, ya está. A ver, pasó hace 500 años, me da igual, no importa. Ya, ni me pregunto, pues ya me da lo mismo. Si estoy ya aquí ahora, ya está. Digo, es un asunto como de justo de la conciliación con tu memoria. Insisto, desde la perspectiva que coinciden. La neurociencia finalmente es otra manera de explicar todo esto, pero la socioantropología lo que ha hecho es explicarlo bajo fenómeno cultural. Y es una conciliación con la memoria. Lo que pasa es que sí tiene que ver directamente con dopamina y con adrenalinas y con reacciones fisiológicas puntuales. La antropología, la sociología es parte evolutiva a llegar que la neurociencia es lo más nuevo y es realmente todo este cuestionamiento antropológico que quedaba en dudas era decir, ¿de dónde radica? ¿De dónde es el origen? Pues el cerebro. ¿Y qué está provocando el cerebro y cómo lo está haciendo el cerebro? ¿No? Eso es. O sea, al fin y al cabo es darle herramientas o identificar lo que te está pasando en tu cerebro con toda esta historia. Entonces, eso es la neurociencia y por eso digo, la neurociencia no es la verdad absoluta, sino que simplemente es el cuestionamiento. Y cuando cambiemos esa memoria, cuando cambiemos esas redes neuronales de inferioridad y del pasado, y como lo dicen en psicología, sanar el niño interior y sanar el pasado, sanaremos y creeremos lo nuevo. Es fácil, es muy sencillo. Entonces, yo creo que lo que deben de hacer es eso, y documentarse. Documentarse, siempre tener líneas de investigación, algo que tú hacías, me acuerdo ya rápido para terminar, tu pizarrón de líneas de investigación y ponías cada línea de investigación cuando el método de investigación, ¿te acuerdas? En Guadalajara, eso me ha servido mucho. Yo no me quedo con un autor, me quedo con líneas de investigación. Y si de 5 autores coinciden en algo, para mí es bingo. Le doy un porcentaje de credibilidad, ¿no? Entonces, eso es, investigar, documentarse y tener mucha curiosidad. Nacho López, Conexión Gastronómica Total Play MX, la primera edición, el volumen 1, eres tú el padrino, el que estrena esta sección. Estoy muy, muy feliz realmente de generar contenido contigo. Estoy muy feliz de verte bien y feliz sobre todo de que estás creciendo. Tenemos 3 minutitos para que me cuentes en qué andas, tus redes sociales. Vi que estás, síganlo por favor en Facebook y aquí en Instagram, pero sobre todo, sigan lo que está haciendo porque se vienen cosas importantes para ti en España en inmediato, de nada, ¿no? Pues sí, bueno, redes sociales, Nacho Lopeza, Nacho Lopeza Cocinero. Y ¿qué viene? Viene igual, retar. Por fin creo que acabo de todos mis sueños encontrar unas personas también locas de sueños. Se va a abrir un nuevo espacio que se llama La Sobremesa, que es un espacio dedicado a esto, al I+D, al documentar, al informarnos y al difundir un poquito con academia y con conocimiento de la cocina mexicana. Es el gran reto que me ha mantenido acá en España. Lo único que quiero es que se conozca bien la cocina mexicana, que sumemos. Siempre lo he hecho así, sumar. Mi objetivo es que se cree en la cocina mexicana,
que se entienda la cocina mexicana y que sigamos aprendiendo de ella. Es el nuevo proyecto que hay en manos y bueno, seguir difundiendo mi gastronomía, haciendo lazos con gente como tú. Las puertas abiertas de este espacio para grandes cocineros como tú y todos los de México están abiertas y pues seguir sumando. Es lo único que me queda.